A ver si estamos. Ahí estamos grabando. Perfecto. Bien. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Te veo con un compañero ahí también. Muy bien, excelente, bárbaro. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Estamos comenzando hoy, 18 de mayo, lunes 18 de mayo, Día de la Escarapela Nacional. Viendo el segundo capítulo, el encuentro número 10 de Organización Peronista. Esto es el plan de formación política y doctrinaria de la Escuela Superior Peronista que fundó el general Perón y Eva Perón allá el 1 de marzo de 1951. Bueno, hay aquí que nosotros recreamos un taller nacional de lectura, la Organización Libre del Pueblo de Doctrina Peronista, con un conjunto de amigos, amigas, compañeros, compañeras, para recrear la doctrina nacional justicialista y volver a la reconstrucción del movimiento nacional. Comenzamos, ahora sí, con el concepto de las organizaciones peronistas que nos brinda Perón y nos dice que un plan, justamente, es el instrumento ordenador mediante el cual se procura conjugar objetivos preestablecidos con análisis de las causas que lo generan y previsión de los rendimientos de ejecución. Es menester, nos dice Perón, poder prever cuándo va a realizarse de cada plan. Sin esa previsión, no tendríamos la seguridad que hace al equilibrio y a la solidez del plan. El análisis de las causas, de los problemas, nos permite una comprensión completa de todos los factores que intervienen, tratándose de planes integrales que afectan a la vida de una comunidad. Interesan dentro de esos planes los problemas sociales, económicos y políticos que atañen al hombre. La persona humana ofrece una serie de facetas, incentivos, impulsos, motivaciones de su existencia, que se proyectan como actos sociales. A su vez, la comunidad como entidad viva ofrece características de su naturaleza en su análisis y observación. La vida moderna de las colectividades impone la adopción de previsiones que le permitan sortear los eventos o contingencias que pudiesen obstaculizar su progreso y su bienestar. Bien, el general acá plantea el concepto de la organización a través de un plan instrumental e integrador, simplemente pensando en el pueblo de la nación argentina, lo que él pedía justamente el tema de la unidad nacional y justamente a través de lo que fue en aquella etapa, a través del correo argentino, se comunicó con 100.000, justamente 100.000 predicadores, quienes le aportaron la parte de esta doctrina y le aportaron parte del primer plan quinquenal, el cual se comenzó a desarrollar y logró la transformación en un quinquenio de la República Argentina. Hoy ya nada se puede hacer en el mundo sin planificación. Está fría el agua, si la podés calentar sería bárbaro. La vida es demasiado compleja y lleva a una dispersión de valores naturales. Cada plan debe revelar no solo los objetivos a cumplir, sino los métodos a seguir. La mayoría o la tarea más importante dentro de la planificación es indudablemente la coordinación. La coordinación, hay que coordinar de manera permanente. Imagínense en el tema cuando ustedes hacen un pequeño plan dentro de lo que es la unidad básica.
principalmente e indudablemente lo principal es la coordinación. Tiene que ver también mucho con el tema del contralor, también la evaluación de cada plan que ejercemos dentro de la unidad básica o el sindicato, el contralor de todas estas actividades que nosotros proponemos en el desarrollo del tiempo que ustedes van a establecer de un plan. Por ello, se establecen las relaciones de los diversos factores que permiten armonizar las fuerzas que concurren a satisfacer los objetivos predeterminados. Gobernar es prever y la previsión impone que en la solución de los problemas de un país se tenga en cuenta que unos no pueden ser independientes de los otros. En la planificación estatal, la diversidad de motivaciones deben encontrar en el planificador un punto de contacto, la unidad indispensable que edifique con unidad la concepción, la unidad de acción que haga factible la realización del plan. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de lo que es los elementos de la planificación. Y acá Perón nos habla de la universalidad de la información, algo fundamental. Es la primera etapa del plan, donde el hombre debe actuar mejor y cuanto mejor informado esté, los hombres proceden tan bien como bien informados estén. Bueno, esto es parte de conducción política. Y en este concepto de Perón nos aclara y define perfectamente esta etapa. Bueno, parte justamente de la información que él iba recibiendo era porque justamente estaba en contacto con el pueblo, no porque si era un adivino, qué sé yo. Hoy se piensa en futuros planes de gobierno, creen que hay que convocar expertos nada más. Está bien, bárbaro. Equipos de expertos puede hacer falta, pero sin la información de las necesidades que tienen los hombres y las mujeres en los diferentes rincones de la patria, o sea, a ver, un equipo de expertos no va a estar viajando a ver las necesidades de un pueblo en Tierra del Fuego o en un pueblito de Misiones o de Catamarca. El equipo de expertos trabaja de acá desde Buenos Aires, que son las diferentes plataformas de candidatos que tenemos actualmente. Pero a ninguno se le ocurrió ponerse en contacto rápidamente con el pueblo. Hoy, Perón lo hacía por intermedio de la carta. Hoy lo podríamos hacer fácilmente por el interior del correo electrónico, por el mail. Y preguntarle al pueblo que informe cuáles son las necesidades mínimas, básicas en cada pueblo. Dónde falta agua, dónde falta energía, dónde falta cloaca, dónde falta escuelas, dónde falta puentes, dónde falta caminos, dónde falta la internet, que tan necesaria es hoy en nuestros tiempos. Bueno, recorrer los barrios, dice una compañera acá, fundamental. Sí, sí, tal cual. Pero yo lo que veo es, hoy veo plataformas de candidatos con equipos de expertos. Y van a poner los expertos. Bueno, los expertos que viven acá en Palermo City, que viven acá en Puerto Madero. La verdad, no sé cuál será la expertise, ¿no? La verdad, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, en fin. Ay, Dios, qué falta, ¿no? Nos hace Perón. Qué falta que nos hace Perón, sobre todo. Bueno, y acá objetivos concretos. La formulación de objetivos concretos constituye la etapa esencial de un plan establecidos, las necesidades a satisfacer y los medios de que dispone el planificador. Debe ajustar los unos a los otros, realizando un factor elemental, tratando de ajustar los objetivos ideales a las posibilidades reales. Claro, claro, totalmente. Objetivos ideales tenemos, pero también hay que ver las posibilidades reales de poder que algo sea realizable, porque bueno, claro, para pedir todos podemos pedir. Hay que ver si lo podemos realizar, si es viable, si tenemos el presupuesto, si tenemos el tiempo, si tenemos los recursos humanos.
O sea, ¿qué necesitamos poner en marcha? Fundamentalmente en materia del personal humano, ¿no? Sobre todo, y bueno, y de inversiones económicas y financieras en cuanto a cuál es el estado económico y situacional de la nación argentina, ¿no? Que, bueno, va a quedar algo bastante difícil de... Sí, señor, de manejar, así es. Bueno, avanzamos. Avanzamos, concepto, elementos de planificación. Vamos ahora a continuar con algo más de elementos, donde acá tenemos los medios racionales. Los medios para cumplir un plan deben ser esencialmente lógicos, racionales y prácticos, que no exceden de ninguna manera las posibilidades humanas o las posibilidades financieras, económicas, sociales o políticas de un país. Los medios racionales significan también no deben ser antieconómicos, procurando la máxima rentabilidad de los medios que surge del análisis de la economía de posibilidades, claro, totalmente. Siempre Perón parado sobre la realidad sobre todo. No tenía necesidad de pararse arriba de ningún estrado y mentirle a la gente. Tranquilamente la podía mirar a los ojos y poder hablarle con las posibilidades reales. Mejor que prometer es realizar, ¿no? Etapas definidas. El término de años o el manejo del factor tiempo en el cumplimiento de un plan es también fundamental. Entre largas etapas, cuyo desenvolvimiento es difícil de prever, es preferible elegir breves términos en función temporal, que son más fáciles de abarcar justamente por la mente humana y por la naturaleza, ¿no? Que, bueno, no ofrecen tantas contingencias imprevisibles. Y bueno, y por otra parte, bueno, el progreso científico, técnico y la modificación de las condiciones políticas, económicas y sociales de un pueblo. Claro, los contextos siempre se presentan de diferente manera. Bueno, autorizan a reducir las etapas a términos compatibles con dicha evolución. Bueno, hoy estamos en una etapa, me parece, socialmente involutiva, ¿no? Va a costar muy difícil remontar la pendiente. Para que puedan incorporarse todas las sugestiones y experiencias que el conocimiento del hombre y las posibilidades del Estado pueda utilizar en beneficio de sus previsiones. Bueno, los principios, o sea, el principio de la planificación, el primer punto es la unidad. ¿A qué se refiere esto con respecto al tema de la unidad? El primer principio de toda planificación es la unidad. Bueno, fundamental, la unidad de concepción. Si no tenemos unidad de concepción, por más que se presente el mejor candidato del mundo a prometer todo lo que hace falta, si no hay una unidad de concepción entre él y los propios colaboradores y la masa o el pueblo que lo rodea, es todo verso, es todo mentira. Entonces, no puede haber dos planes para el mismo objetivo, de ninguna manera. Entonces, la unidad de concepción significa que un solo organismo, munido de las mismas informaciones, de idéntica forma y de similar metodología, está en condiciones de concebir la totalidad del plan. Y todo plan requiere entonces una mentalidad rectora que lo conciba, ordene y sistematice. El segundo aspecto de la unidad está en la unidad de formulación del plan. ¿Para qué? Un plan esté perfectamente articulado para que su redacción sea clara y tenga el mismo estilo, debe formularse por un organismo que actúe bajo una misma mentalidad. Unidad de concepción, muchachos y muchachas. También es necesario, en planificación, la unidad de conducción.
Bueno, que ese es otro aspecto que lo vamos a ver un poquitito más adelante, donde Perón nos explica con muchísima claridad el tema de la unidad de concepción. Y siguiendo en el tema de la unidad, Perón acá nos dice que para un plan sea efectivamente bien conducido no puede haber mandos multipersonales, ni multiplicidad de organismos manejando y dirigiendo ese plan por la natural interferencia que ello supondría. Debe haber un solo organismo de la conducción general del plan, porque de él surgirá también la unidad de contralor de todos los problemas y de todo el proceso del rendimiento de ejecución. Esto lo vimos en conducción política. Volvemos al ejemplo pequeñito que siempre hacemos de la unidad básica. Entonces, con el tema de organizaciones peronistas, cuidado, porque justamente el organismo de conducción general del plan debe, o sea, ¿por qué? Debe surgir también de la unidad de contralor. O sea, recuerdan ustedes que nosotros vamos a llevar adelante determinada actividad, hacemos el plan. ¿Por qué? Porque hay una unidad de concepción en la unidad básica y para esa unidad de concepción y después ir hacia la unidad de acción, realizar lo que vamos en los objetivos trazados y después vamos a ejercer un contralor de cuál fue el rendimiento del plan. Si el plan llegó al 70% de ejecución, al 100% de ejecución, si solamente funcionó un 25% y salió todo mal, ¿por qué salió todo mal? Rever y arrancar de nuevo. Es el método que nos enseñó Perón en conducción política y lo reafirma en organizaciones peronistas. Bueno, y finalmente la unidad de todo el plan desemboca en la unidad de acción, que justamente no lesiona lo que es el imperativo de la ejecución descentralizada, sino que favorece que dicha ejecución se realice siguiendo las mismas normas y directivas y utilizando métodos contrastables, desde el punto de vista de sus valores, para poseer y apreciar rindes equiparables de los distintos agentes u organismos responsables de la ejecución. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a entrar en otras dos etapas que tienen también que ver con el tema de estos elementos que veníamos mencionando, que es la parte de la continuidad y la precisión del plan. El segundo principio es el que corresponde a la continuidad. Un plan que se detuviera en su marcha, que sufriera entorpecimientos, dilaciones o moras en las etapas prefijadas, para su cumplimiento alteraría sin duda su equilibrio y dinámica. Sí o sí, ¿eh? Y ahí pasa a la precisión, donde dice que un plan debe ser concreto, realista, efectivo, factible y no abstracto. Vale decir que debe predominar el sentido de la concreción y de la realidad, totalmente. No podemos planificar cosas irrealizables, sino en el contexto real en el cual se encuentra. Claro, sí, 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 es verdad, sí, somos hombres y mujeres prácticos, desde luego, desde ya. Bueno, por último pasamos a lo que es la etapa de la coordinabilidad. Todo debe estar coordinado. Claro, pues justamente, a ver, imaginemos una filarmónica. Empieza a tocar la melodía y, bueno, justamente tiene permanentemente un director que va coordinando los altos, los bajos, cuando entra un instrumento, sale un instrumento, para que, bueno, llegue al final lo practicado, lo planificado, lo concebido, llegue a la unidad de acción
dar esa función de música y después, bueno, evaluar cómo salió todo, ¿no? Es justamente, bueno, si no está coordinado, estamos complicados. ¿Y por qué dice Perón que estamos con el tema de la coordinabilidad en este momento? Porque todo plan debe ser coordinable. O sea, que vale decir que debe ofrecer las posibilidades de mayor correlación con otros planes paralelos, con las actividades afines o con labores concurrentes. Si un plan no facilitase la coordinación, si no fuese coordinable, estaría sometido al aislamiento de la acción común, claro. Y todo plan, para ser efectivo, necesita encontrarse, enraizarse, vincularse o correlacionarse con la actividad concurrente o afín. Lo difícil de toda organización es asegurar una coordinación, claro. Sí, sí, es verdad eso, es cierto. Por esta razón es que nosotros hemos establecido dentro de nuestra organización compuesta una coordinación de primer grado. Hemos fijado una doctrina. Bueno, vamos a ver ahora parte de lo que es la flexibilidad, la factibilidad de realización y después lo valorable y lo verificable. En cuanto a la flexibilidad, todo plan tiene que ser flexible, totalmente. Es decir, sí señor, así es, Felipe, correcto. Todo plan tiene que ser flexible, es decir, adecuable, permanente, a las condiciones de espacio y tiempo, adaptable a las circunstancias y contingencias. Totalmente de acuerdo. No divagar, no irse por las ramas, sino estar realmente apreciar el contexto y bueno, y las circunstancias y las contingencias, y bueno, cuando estamos ubicados en tiempo y espacio, ahí darle la flexibilidad que corresponda a ese plan de manera adecuable y permanente. Bueno, eso lo voy a comunicar ahora al final de la clase, Felipe, que vamos a hacer el lunes. Ya tengo pensado cómo vamos a hacer el lunes 25 de mayo. Quédate tranquilo que los voy a informar a todos al término de la clase. En cuanto a factibilidad de realización, un plan debe ser factible, ejecutable o realizable. Por ello es menester siempre tener en cuenta la posibilidad de su realización. Posibilidades de recursos, claro, totalmente. Si no hay recursos, por más que hagamos plan. Capacidad técnica o directiva, desde luego. De materias primas, desde luego. De elementos fiduciarios, etcétera. Que sean regulables concurrentemente para una perfecta ejecución. Y en cuanto a lo que es valorable o verificable, Perón acá nos dice que es un plan cuyo rendimiento no sea balanceado permanentemente. Claro. Es un plan que puede seguir una marcha desconocida, difícil de valorar o ponderar. Un plan requiere todas las condiciones de evaluación y contralor, siempre, siempre. Bueno, acá lo reitera de vuelta y lo vimos en conducción política y hace hincapié en esto. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Bien. Planificación en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo. Acá hay tres cuestiones bien marcadas, como para que lo tengan en cuenta. A ver, en los estados individualistas suelen abstenerse totalmente de toda planificación. ¿Por qué? Porque su filosofía de la acción los lleva a concebir al Estado como un órgano meramente representativo, que no debe ni intervenir en los procesos o problemas que afectan a la comunidad. Le tiramos todo al mercado. El mercado regule.
Sí. En cambio, en el Estado colectivista es un Estado planificador, que justamente, ¿no?, las dirige a las actividades políticas, sociales y éticas de tal manera que limita la libertad del individuo y del pueblo. Para el cumplimiento de su objetivo, obliga a las unidades integrantes bajo sanciones o medios coactivos. Sí, ahí te leí, ya te leí, Felipe. Perfecto. Y en cambio, el Estado justicialista realiza la planificación integral, política, económica y social. Ahí está, mete al ser humano. Los otros dos, uno es explotación del hombre por el hombre y otra es explotación del Estado por el hombre. Acá, en esta actividad, en el justicialismo, lo humaniza permanentemente y justamente sin limitaciones de la actividad del individuo o del pueblo. ¿Y qué facilita? Facilitando justamente, ¿no?, por la persuasión, la concurrencia de todos los ciudadanos a satisfacer los objetivos comunes. Por eso era la permanente comunicación del general a partir de la revolución del GO. Claro, cómo se debió planificar. Claro, bueno, sí, la pandemia, un ejemplo, sí, tal cual, tal cual. Bien, pero vieron qué importante que es la comunicación con el pueblo. Yo a veces escucho, la verdad, escucho los protocolos, los actos. Habla el gobernador, habla el presidente, habla el intendente. Agradecemos a los concejales, agradecemos a los diputados, agradecemos a los senadores, agradecemos. Ah, y por ahí se acuerdan, y a la gente que quedó afuera. ¿Cómo la gente que quedó afuera? Lo primero que tenía en la boca Perón era el pueblo. Al primero que le agradecía era el pueblo. Acá el pueblo queda afuera y en el teatro están todos los que tienen que estar. En el lugar donde se hace, todos tienen que estar. Y el pueblo afuera. Y se le agradece a lo último. Esto es algo que realmente, que estos protocolos que vienen de afuera, que vienen del exterior, de la embajada, no sé qué embajada vienen, o sea, lo primero que hay que hacer cuando tengamos un gobierno peronista, el primero es el pueblo. Y el resto, acompañar. Porque somos servidores públicos, señores. Las características de la planificación peronista no se abstiene frente a los intereses y actividades sociales. Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del pueblo. El Estado individualista no se interesa por la planificación ni por adelantarse a los tiempos. Sus intereses primarios e inmediatos, tales como satisfacer el lucro, tampoco le interesa ni protege en ningún sentido a la persona humana. De modo que el Estado individualista no es planificador, es abstencionista en materia de previsiones de naturaleza social, política y o económica. Al Estado colectivista sí le interesa la planificación, pero se excede, subordinando al hombre, manteniéndolo insectificado. Lo subestima, lo reduce a un esquema sin otorgarle justamente esa capacidad o la aptitud de reconocerle impulsos, sensibilidad o anhelos. Totalmente, totalmente. Y pero, Claudio, podrán decirme medio zurdo, a mí me parece que los primeros hombres y mujeres que fueron al espacio fueron justamente de un sistema colectivista, dígase Unión Soviética y después Checoslovaquia, Alemania Oriental, etcétera. Entonces, me parece a mí que tan mal no era. Después puede también hablar de los excesos y bueno, y de la censura que manejaban. Bueno, Ningún sistema es perfecto.
Bueno, vamos a avanzar y lo dejamos para el final, porque estamos recién a la mitad de la presentación y no quiero pasarme de una hora. A ver, vamos a las características. El Estado justicialista hace planificación, justamente como medida de gobierno, y lo hace para avanzar en cuanto a lo que es al progreso del pueblo, en bienestar y en favor de grandeza nacional. Pero de ninguna manera, avasalla el campo de la conciencia individual. O sea que mantiene incólumes los principios de la doctrina cristiana, que otorga atributos innegables a la persona humana. El peronismo justamente respeta y enaltece a la persona humana, sus sentimientos, sus pensamientos más íntimos, y bueno, y obviamente lo singular de cada ser, ¿no? Creo que ahí un poco tenés la respuesta, estimado compañerazo. Y para dar un poco más de características, la doctrina se imanta de un inmenso respeto por la armonía de los valores y de las fuerzas entre justamente el hombre y la colectividad que constituye su núcleo primario. Porque justamente al planificar lo político, lo económico y lo social, auspicia la conducción en todos los órdenes de la vida y la convivencia. Pero justamente se respeta siempre el campo de los atributos del sentimiento, de la libertad del hombre, y se reconoce su esenciabilidad y los fines trascendentes otorgados por el sumo hacedor, nuestro Señor. Justamente, ¿no? Para llegar a alcanzar justamente el grado de perfección necesario para resolver los problemas en la verdadera oportunidad de su realización, es necesario actuar planificadamente, no, sin duda, planificadamente. En nuestro país nunca existió un plan de gobierno, y no lo existe, y por el momento no está. Por lo menos justamente en lo que yo conozco del gobierno federal. Y nosotros somos en esto, como en muchas cosas, los iniciadores en el país de la realización de un plan de gobierno y de un plan nacional, y por ahora los únicos. Análisis de la planificación peronista. Justamente, ¿no? En el pensamiento de Perón es posible que justamente no podemos destacar planteo de situación, la apreciación de dicha situación y la resolución, que surge balanceo de planteo y de la apreciación, ¿no? Eh, Justamente, bueno, el planteo tiene que ver justamente realizar la planificación de actividad, pero antes vamos a apreciar justamente el problema, apreciar la situación para después darle la unidad de concepción y darle la resolución. Y por último, lo que tiene que ver con el tema del contralor. El método es permanente, es continuo, es fácil poder percibirlo, grabarlo y después aplicarlo. Está bárbaro. La estimación de las posibilidades de solucionarla. Miren, un ejemplo grande a esto que estamos mencionando fue el plan quinquenal, que justamente no fue una improvisación, sino fue justamente el producto de una profunda meditación, el acopio de grandes antecedentes, o sea, referentes a los problemas que ha tenido justamente el país desde muchos años a esta parte. Entonces, imagínense que el acopio de la información que realizó Perón a través de la voz de la voz del pueblo, por eso tenemos el ojo en el escudo del justicialismo, que a veces yo me río porque cantidad de actos que veo ponen el escudo del justicialismo y lo ponen sin el ojo. O sea, y se ponen a hablar de peronismo y no tienen ni idea, ni idea, ni idea. Cantan la marcha hasta la mitad y bueno, cuánto falta nos hace volver a leer a La Fuente y volver a leer a Perón y Evita, es increíble. La cantidad de improvisados, la cantidad.
pero sobran los improvisados. Lo vemos a diario, en las intendencias, en las concejalías, en las diputaciones, en las gobernaciones. Bueno, ni hablar en la presidencia. Debemos estructurar planes para el futuro. Bueno, pero justamente él acá hace pie en lo que es, pero ya Aristóteles decía hace muchos, miles de años que un plan es la operación más simple. La de conocer lo que se tiene que justamente, ¿no? Fijar el objetivo o alcanzar y bueno, y luego establecer el camino para llegar desde esa situación al objetivo trazado racionalmente. Claro, en forma de justamente de cumplir un principio hedónico de obtener el máximo provecho con el mínimo esfuerzo, claro. Bueno, justamente eso tiene que ver con la optimización de los recursos, ¿no? No voy a hacer matar a los seres humanos en determinado objetivo, si realmente se puede requerir de hacerlo con un mínimo esfuerzo. Un poco también pensar en los recursos humanos y los recursos materiales, optimizarlo lo más posible. Y bueno, por eso hablábamos de la previsión, también tiene que ver. Justamente lo que está faltando hoy, muchachos, desde hace ya más de 20, 30 años, está faltando la previsión, está faltando la apreciación, están faltando planes, pero con la información del pueblo. O sea, ¿qué puedo planificar con expertos? ¿Qué es lo que me van, que los expertos? ¿Qué es lo que me van a...? La verdad que sinceramente, sí, parecen, sí, profesionales de la política, ¿no? Sin la vocación de, justamente, la vocación verdadera de servir al prójimo y al pueblo. Eh, Miren, Perón miraba para atrás y miraba hasta los griegos. Bueno, acá queremos mirar el mundo de hoy, es decir, estudiar el mundo de hoy. Y si desconocemos el tema de lo que es el tema de los griegos, el tema del pasado, bueno, ya, si pretendemos que los dirigentes de hoy miren a los griegos, no miran a Perón, van a mirar a los griegos. Dios mío, Dios mío. Politiquero, sí, totalmente, ingeniero, es así, politiquero. Yo estoy, la verdad que estoy bastante cansado de la politiquería. A nivel nacional, provincial, distrital, los propios compañeros en la barriada se han acostumbrado al tema de la politiquería, al chisme, al cuento, y no se puede construir nada de esa manera. Bueno, en cuanto al análisis, el análisis de la planificación peronista nos ofrece, en primera instancia, un contenido doctrinario, en segunda instancia, la integralidad de los objetivos, en tercero, la unidad de concepción, en cuarto, la universalidad de la información, en quinto lugar, la unidad de conducción, y en el sexto lugar, la simplicidad de la estructura del plan. En séptimo lugar, la factibilidad y ejecución, y en octavo lugar, la racionalidad en la coordinación estructural y funcional. Y por último, en la novena y máxima posibilidad de verificación o contralor de la conducción de la ejecución y de sus resultados. Es un genio este hombre, es un genio, porque ustedes fíjense que venimos leyendo juntos las anteriores placas y él acá lo resume en un párrafo las 9 etapas. Lo que lo vimos en conducción política hace mes y medio atrás y lo que estamos viendo ahora en organizaciones peronistas. Grábense esto, grábenselo esto porque se acostumbraron a a dividir. Sí, Johnny, es correcto. Es correcto lo que decís, Johnny. Miren, a ver, la verdad es la realidad, muchachos. Si nosotros no volvemos a la fuente, el peronismo va a ser un peronismo light, con escudo sin ojo, o sea, con un escudo tuerto, o sea, un peronismo tuerto, sin la voz de, sin la voz del pueblo. Si no consultamos al pueblo, hermano, estamos complicados. Entonces, si me creo el Mesías, me subo a un pedestal y creo que tengo el mejor programa político, pero lo hice con expertos y no escuché a la voz de, y estoy complicado. Sea quien sea, el más lindo, el más feo,
cualquiera que quiera ser presidente hoy, en la actualidad, si no tiene en cuenta la voz de él, estamos complicados, muchachos. Complicado. Y el único que lo hizo fue Perón. Y miren que hay posibilidades para comunicarse con el pueblo hoy, porque Perón lo hizo a tiza y carbón, y lo hizo con el Correo Argentino, y había radio y apenas televisión. Hoy hay de todo. Hoy hay de todo, pero no se cae una idea, no se discute una idea. Están a las trompadas, los codazos, los rodillazos para ver si le dejan la silla vacía para ocuparla. La técnica de su elaboración no ha desvirtuado, sino consagrado el valor fundamental constituido por la aplicación efectiva y práctica de la doctrina peronista. Al establecer en su enunciado fundamental para el gobierno, el Estado y el pueblo argentino, el alma del segundo plan quinquenal fue consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política. Ninguno está pensando en esto, ninguno. Pero Claudio, a mí me parece que en los gobiernos de Néstor antes y los dos de Cristina después, más o menos se implementó alguna que otra medida del segundo plan quinquenal, si se quiere. Sí, lástima que Néstor partió, es una pena, un gran compañero. Contenido doctrinario. Consideramos como las características fundamentales de la planificación peronista aquella que corresponde al contenido doctrinario, ético y filosófico del medio ordenador de la vida nacional. En una nueva filosofía de la vida como tal, estudia las causas últimas y no puramente inmediatas del vivir del hombre y de los fenómenos universales, partiendo de los valores eternos que ordenan todas sus expresiones. Tenemos un plan de acción que tiende ante todo a cambiar la concepción materialista de la vida por la exaltación de los valores espirituales. Bueno, ahora al revés, los valores materiales y los espirituales, bien, gracias. Es una doctrina profundamente humanista porque sostiene que no hay nada superior al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Bien, vamos que falta menos. Bueno, acá vamos a ver ahora la integralidad justamente de los objetivos. Vamos a integrar todos los objetivos que se pueden trazar. Y bueno, y acá podemos hablar. Hola, Cari. Está bien, no hay problema, Cari. Siempre estás. Sé qué clase de compañera sos, compañera Sa. Su entidad somática, física, material u orgánica es una parte justamente de lo subjetivo. Lo psíquico, lo mental, lo espiritual, bueno, lo ergológico de trabajo y producción. Bueno, ergología se está refiriendo a justamente la ciencia que estudia científicamente el trabajo en sí, en cuanto a presupuestos, condiciones, organización, relaciones, desarrollo, rendimiento y valoración. Hoy le decimos ergonomía y hoy existe la carrera justamente de los ergónomos, ¿no? Tiene que ver justamente con todos los movimientos en el mundo del trabajo, sobre todo, bueno, los de cada ser, ¿no? Se estudia eso. Bueno, en cuanto a lo cultural, que justamente que le permite ubicarse en su tiempo y en espacio. En lo jurídico, en lo político, que integra su personalidad en los aspectos de atribuciones, deberes, relación consigo mismo, con los elementos de la sociedad. Y bueno, en lo ético, que es fundamental, que hoy no existe, justamente que le permite actuar de acuerdo a principios morales y con sujeción de las reglas de la conducta individual y social. O sea, los mismos valores del individuo son recogidos por la familia, que se nutre justamente de una esencia cristiana y se consolida en su unidad. Bueno, por ello, él decía que la célula fundamental de una nación es la familia. La sociedad, el pueblo organizado, nos ofrecen en su extracto y su dinámica los mismos elementos constitutivos
que biosocialmente ofrece el hombre y la familia que integra. Qué genio este hombre, Dios mío. Y ya pasando a la etapa de la unidad de concepción, todos los aspectos de la vida nacional han sido enfocados por la planificación peronista. Justamente, ¿no?, lo que demostraría palmariamente la existencia de un pensamiento rector de naturaleza científica. Capacidad para sopesar entre millares de necesidades, los medios capaces de conjugarlas con las cualidades de seleccionar jerárquicamente los enunciados fundamentales y elegir los sistemas más favorables para realizarlo. Bueno, la unidad de concepción la tenía justamente con el pueblo, a través de la comunicación que tenía permanente con ellos, con los dirigentes, con los empresarios, con el pueblo y con todo aquel que se carteaba con él, ¿no? En plan integral estaba basado justamente en esa concepción, un plan integral. Y sí, es una concepción integral, sin excepciones ni preferencias y sin limitaciones de ninguna naturaleza, totalmente. Trabajamos para el bien común del país y pretendemos resolver sus problemas institucionales, políticos, económicos y sociales. Qué grande sos, Perón, 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 qué grande sos. Mi general, cuánto valés. Unidad de concepción. Todo plan tiene un contenido formal, frío, inerte. La parte vivida es su ideología, sin la cual su ejecución será también fría. Claro, la frialdad de tantos. Un buen plan sin contenido ideológico puede ser como un hombre sin alma, totalmente. Un cuerpo sin alma. Un escudo tuerto. En el mejor de los casos, solo un hermoso cadáver. Claro, totalmente. La mayoría, cadáveres. La concepción realista del plan de Perón es otra de las características que concurren a determinar la unidad de concepción. Creo que uno de los grandes errores nuestros ha sido proceder siempre por planes más bien idealistas que realistas. Para nosotros, el procedimiento real es tan importante como ideal. El primero fija las posibilidades, el segundo las ambiciones, y es necesario equilibrar perfectamente bien las ambiciones con las posibilidades, porque si no, las realizaciones no se pueden concretar, para nada, no se pueden concretar. Otra característica fundamental de la planificación peronista corresponde a la universalidad de la información. La información del segundo plan quinquenal comprendió la información popular. ¿Ven? Contacto con el pueblo. Nadie le consulta al pueblo nada. Lo subestima al pueblo. Es el que realmente puede informar de la necesidad de todo, del barrio, de la cuadra, de la provincia, todo. Pero no, se subestima. Más de 100.000 iniciativas llegaron al Consejo de Planificación. Bueno, Consejo de Planificación. Hoy no existe esto, ni en el movimiento ni en el partido, un Consejo de Planificación. Hay un Consejo de Expertos, siempre los mismos aparte. La información de los ministerios y la información de las universidades sobre problemas de carácter técnico y regionales. Bueno, ahí se le da parte a la parte profesional a las universidades, ¿sí? Pero en el Consejo de Planificación hay que meter cuadros políticos, y los profesionales en la parte de lo que es ministerio, en la parte técnica, en la parte regional, en las universidades. Pero si no hay una visión política, que esa gente esté en contacto con la información popular, la individual, de las organizaciones del pueblo, la ALP, y estamos jodidos, muchachos, estamos jodidos. O sea, seguimos poniendo el carro delante de los caballos. Lo lógico, lo racional, lo orgánico es hacer las cosas de acuerdo a una adecuada planificación, que no es posible si no se tiene una información veraz y completa. Simplicidad de la estructura del plan. Miren qué simple que lo hace Perón, no lo hace complejo. No hay mucho que estudiar, muchachos.
más que coordinar y organizar e informar. E informarse justamente con la voz Dei. La estructura simple de sus partes facilita considerablemente la comprensión del plan de Perón para su pueblo. A ver, el segundo plan quinquenal justamente es un plan simple. Y el objetivo, la primera condición para que un plan sea de ejecución ideal es justamente la simplicidad. La simplicidad. Y se aprecia manifiestamente en el ordenamiento de los capítulos y en el escalonamiento gradual de las 3 categorías de objetivos que contiene dicho instrumento. Esta simplicidad no hubiera podido lograrse sin una concepción unitaria de los fenómenos sociales, facilitando que los enunciados fundamentales nucleen siempre en la planificación peronista el aspecto social, el pueblo, los compañeros, los barrios, de todos los problemas de la convivencia, justamente la convivencia en los barrios, en la cuadra, en la provincia, en la nación. ¿Cómo lo articulamos? La redacción sintética, la armonía del conjunto y la escala jerárquica de los problemas y soluciones facilita la ejecución del plan y la comprensión de los objetivos por parte de todos los ejecutores. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que cambiar la correlación. O sea, lo de ponerle el oído al pueblo, no de que el pueblo me ponga el oído a mí y me escuche a mí. Si le ponemos solamente el oído a los candidatos, estamos jorobados. Ahora, cuando un candidato se avive y le ponga el oído al pueblo, bueno, posiblemente venga un gaucho a mandar. 2 más 2 es 4, muchachos. Esto es cuestión de que tiempo nada más, ¿eh? Esto es tiempo. Y los pueblos hacen tronar los escarmientos. La unidad de conducción. Bueno, una fase importante y ya la final del ciclo que estamos viendo. Miren, la planificación peronista justamente se singulariza por una unidad de concepción. Y singularmente, sí, Felipe, ahora el término escribime al chat. Por unidad de elaboración doctrinaria, exacto. Es cuestión de tiempo, sí, señor, de trabajo de campo doctrinario. Sí, de acuerdo, compañera, es así. A ver, singularmente, dice acá Perón, por unidad de su elaboración doctrinaria y técnica, por la unidad de conducción a cargo del gobierno centralizado y una unidad de ejecución descentralizada. Como dice la abuela, sí, es verdad, como dice tu abuela, Felipe. Y la unidad de concepción y ejecución descentralizada a cargo del Estado y del pueblo libremente organizado. No serán posibles interferencias en la unidad de acción o de concepción, porque la guía de su desarrollo ofrecerá todas las características de la conducción planificada, comando único, descentralización de la ejecución, coordinación estructural y funcional y verificación rigurosa de rindes o resultados. La conducción del plan será necesariamente centralizada como corresponde a los principios del Estado justicialista. Sí, ahora sí entendí. No, yo leí mal, Mónica. Sí, lo de Alberto Vuelas, es verdad lo que dice Felipe, es cierto. Y en base a la unidad del comando político, técnico y financiero se logrará indudablemente el cumplimiento pleno de los objetivos señalados. Bien, avanzamos. Factibilidad de la ejecución. ¿Qué es factible? La política realista del general Perón y la atención que dispone para prever las contingencias racionales e internacionales reafirma su convencimiento de que para el éxito de todo plan es menester volcar la fuerza de la nación, si es necesario, para que sus etapas se cumplan fielmente. Bueno, acá se refiere también un poco a los recursos humanos, a los ministerios, a las Fuerzas Armadas, a las organizaciones libres del pueblo, a todo aquello que, bueno, esté en disposición para reafirmar y volcar las fuerzas a un proyecto. Si en la concepción
son las ideas, en la ejecución son las medidas, son las acciones. O sea, es decir, que a ese ejecutivo que uno ha determinado congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen hacia él. Bueno, parte de lo que era, esto lo vamos a ver en economía peronista, el tema de las economías de fuerza, que todas, bueno, nosotros decimos que pateen hacia todas hacia el mismo arco. Pero eso, para eso tenemos que lograr la unidad de concepción, ¿no? Que es un trabajo que lo vamos a realizar a través de la prédica, muchachos y muchachas peronistas. Porque si uno pone la mitad de las fuerzas para un lado y la otra mitad para el otro, el esfuerzo se divide totalmente. Que es lo que nos está pasando hace ya más de 20 años. La racionalidad de la coordinación. Y bueno, acá destacamos fundamentalmente la importancia de la coordinación, que es la planificación peronista. Y justamente ofrece sus máximas posibilidades en lo estructural como en lo funcional. Dentro de este cúmulo tan enorme de asuntos, tanto en la cooperación del plan como en la realización posterior, el problema más difícil precisamente es el de la coordinación, ya lo creo. Justamente, ¿no? Porque si miramos el retrovisor hacia los gobiernos anteriores, justamente la falta de coordinación fue lo que nos llevó al descreimiento, justamente. Bueno, porque justamente no se condujeron los proyectos. Es lamentable en ese sentido. Si la misma no existiera, estos asuntos se realizarían mal y el aspecto financiero sería simplemente irrealizable, porque la cantidad de dinero que se necesitaría lo haría excesivamente costoso. La coordinación se efectúa inicialmente con relación a la información recibida, por cuanto si la función de correlacionar, aquilatar o depurar, los antecedentes no se realiza con propiedad. No se podría lograr la síntesis necesaria para la formulación del plan. Quédate tranquilo, no alcancé a leerte todo a la Sina, pero leí, quédate tranquilo. Ahora te respondo. Coordinada la información, deben balancearse los factores que gravitarán en la formulación definitiva. De ahí, pues, la necesidad al estructurar un plan, de coordinar los distintos factores y para ello, nada mejor que colocarlos dentro de un solo capítulo que permita una correspondencia directa entre los asuntos que tienen una vinculación directa. Bien, muy bien, muchachos y muchachas peronistas, finalizando la posibilidad de verificación y contralor. Sin duda, si no controlamos lo realizado, estamos complicados. Por eso el fracaso de los programas políticos, justamente por la falta de control. Todo gobierno termina fracasando porque justamente carece de los inspectores para el control necesario en todo aspecto, en cualquier tipo de ministerio, en cualquier tipo de programa. Si no tenemos un contralor, los programas se terminan desmadrando y se terminan dilapidando recursos. Todo plan requiere el contralor de ejecución. El gobierno puede controlar en parte su ejecución, pero el pueblo el único capaz de exigir su cumplimiento total. Bueno, esto también es conducta del pueblo. Esto yo justamente, para poner un pequeño ejemplo, mucha gente cuando nos toca el día de votar, que estás de presidente de mesa, o estás de fiscal de mesa, o sos un hombre que está en la fila para votar. Y vos escuchás que los que están adelante, los que están atrás, que sienten que la obligación de ir a votar, pero no la alegría de elegir algo, sino la obligación. No tienen la alegría de que van a ir a elegir algo, que van a decidir por su futuro, el de él y el de su familia. No está esa concepción incorporada. Y están apurados, que a alguno se le quema el asado, que al otro se le queman los fideos, que el otro que
se le está por enfermar el gato, que al otro que se le está por enfermar el perro. O sea, cuando ir a votar es una fiesta. Es una fiesta porque uno va a decidir el futuro por los próximos 2 años o por los 4 años. Y entonces es justamente eso. Imagínense, si un tipo se queja porque pierde 1 hora, dice que perdió. Para mí invirtió en realidad. 1 hora para ir a votar. ¿Cuánto va a invertir para controlar? Porque justamente una de las cosas, de las capacidades del pueblo, es la de controlar y la de reclamar. Justamente, si no controlamos, no reclamamos. Entonces, por eso se hace, desde hace 2 años que perdimos, esa alegría de votar. Sí, claro, totalmente, Dardo. Entonces, el pueblo es el que tiene que controlar. El pueblo es el que tiene que controlar y el que tiene que informar. Pero, ¿saben qué pasa? Estamos a falta de un líder que tenga esa comunidad. Un líder que le pone el oído al pueblo y se contacta. Perón se carteaba permanentemente, y hoy con la tecnología de hoy, pero Dios mío, dulce se puede hacer con todo. El control del pueblo es más importante que el control del Estado. El pueblo, perfectamente compenetrado de la doctrina nacional y de los objetivos fundamentales, generales y especiales que integran el plan, será a su vez ejecutor y beneficio. E indudablemente contribuirá a verificar por sus organismos, totalmente, sí, desde luego, políticos, sociales y económicos. No solamente la satisfacción de los objetivos propuestos, sino que ellos se ajusten o conformen a la doctrina nacional, elemental. Entonces, finalizando, el contralor, al igual que la coordinación, será integral, ya que no se concibe una ejecución sin un contralor. Y miren, sencillo, con toda la tecnología, hoy podríamos tener un peronismo del siglo XXI, un peronismo digital, un peronismo moderno. No, pero la tecnología la usan para los egos, a ver cómo se ven en la cámara, si están peinados, si están despeinados, si están pintados. O sea, el egocentrismo al 100% hoy. Y la verdad, sinceramente, se han olvidado de la verdadera ejecución, de que sin un contralor estamos complicados. Sí. Bueno, a ver, para finalizar, claro, desde ya les voy a agradecer su atención a todos, y mientras los voy a hacer escuchar a Perón como lista. Yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo, que lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción, para que los grupos que desean la organización y los grupos que desean seguir en el movimiento gregario puedan por simbiosis unirse y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción, porque eso lo tiene que elegir el propio movimiento. Si aparece un hombre que me pueda reemplazar a mí, y bueno, no habrá problema. Si no aparece ese hombre, es indispensable reemplazarlo con una organización. Bueno, muchachos y muchachas, verán ustedes que Perón acá, a Perón no lo tenemos, pero tenemos su doctrina y tenemos la mejor herencia que nos pudo haber dejado. La Escuela Superior Peronista, todos sus libros, todo su conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer?
crear una organización bien peronista y organizarnos. Y basta de perder el tiempo con fulano, con mengano, con sultano. O sea, si nos organizamos, en poco tiempo, muchachos y muchachas, vamos a tener al pueblo de este lado. Y una vez que está el pueblo de este lado, avanzaremos en consecuencia, compañeros y compañeras. Bueno, voy a detener la grabación para que no se haga tan largo el tema del video y ya los saludo a todos, compañeros y compañeras.